Bueno, ahí tenemos entonces la primera diapositiva del primer tema de gastrointestinal. Ahí está, gastrointestinal. Muy bien, funciones del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene 5 funciones principales. Primero, tránsito de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Tránsito. Fíjense que yo remarco con letras de otro color las palabras clave para que ustedes tengan facilidad de retener los conceptos. Entonces, primera función, tránsito de los alimentos. Segundo, secreción de jugos digestivos y digestión de los alimentos. Entonces, secreción y digestión. Tercero, absorción de los productos digeridos, el agua y los distintos electrolitos. 3, absorción. 4, circulación de la sangre por los órganos gastrointestinales para transportar las sustancias absorbidas. Y 5, control de todas las funciones por parte del sistema nervioso central, por parte del sistema nervioso y hormonal. Entonces, esas son las 5 funciones básicas del tubo digestivo. Sigamos. Actividad eléctrica del músculo liso. Entonces, el peristaltismo intestinal, a eso se refiere la actividad eléctrica del músculo liso, tiene 2 tipos de ondas. Uno, unas ondas lentas y 2, potenciales en aguja, potenciales de acción en aguja, ¿no? ¿Qué son las ondas lentas? Se deben a una lenta ondulación de la actividad de la bomba de sodio y potasio. Entonces, la bomba de sodio y potasio, cuando hablamos de transporte activo y transporte pasivo, ya hemos visto lo que es la bomba de sodio y la bomba de potasio. Son mecanismos de transporte en membrana, es decir, con gasto de energía, ¿no es verdad? Activo. Entonces, esas son las causantes de las ondas lentas. Y 2, los potenciales en aguja son verdaderos potenciales que duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y se debe a la apertura lenta de los canales de sodio. Entonces, los famosos potenciales en aguja son de 40 veces más frecuentes que esta onda lenta, y se debe a la entrada, a la apertura de los canales lentos de sodio. Muy bien, entonces esa es la parte eléctrica que va a funcionar en el peristaltismo. Sigamos. El control nervioso de la actividad gastrointestinal. Entonces, fíjense que el control nervioso de la actividad gastrointestinal está comandado por 2 plexos. No sé si ustedes se acuerdan de anatomía todavía. Tenemos el plexo mientérico o de Auerbach, que se localiza entre las capas longitudinal y circular del tubo digestivo y controla principalmente los movimientos gastrointestinales. Entonces, fíjense, el plexo mientérico de Auerbach está entre las 2 capas de las musculares mucosas, o sea, de la parte de las fibras musculares, de la capa media del intestino, y controla los movimientos peristálticos. El segundo plexo está localizado en la submucosa y se llama plexo de Meissner. Ocupa la submucosa y controla principalmente las secreciones y el flujo sanguíneo local. Entonces, fíjense, el de Auerbach controla peristaltismo y el de Meissner secreciones y flujo sanguíneo local. Las fibras simpáticas y parasimpáticas están conectadas a ambos plexos. Entonces, fíjense que el sistema nervioso autónomo, a través de sus fibras simpáticas y parasimpáticas, se conectan a estos 2 plexos, al de Auerbach, que es el mientérico, y al submucoso de Meissner, y a través de esos 2 plexos controla toda la actividad, toda la motilidad del tubo digestivo. Muy bien, tipo de neuronas, tipo de neurotransmisores secretados por la neurona entérica. Entonces aquí nos lo enumera, ya muchos de ellos ya son conocidos, estamos familiarizados con ellos. Tenemos acetilcolina, noradrenalina, adenosín trifosfato, serotonina, dopamina, colecitoquinina, sustancia P, polipéptido intestinal vasoactivo, somatostatina, leuencefalina, metencefalina y bombecina. Entonces esos son los 12 neurotransmisores que funcionan en el sistema gastrointestinal. Sigamos. Aquí vamos a ver el control autónomo del aparato gastrointestinal. Nuevamente, por enésima vez, vamos a ver ese famoso simpático y parasimpático, ¿ya? Que lo vemos en anatomía, lo volvemos a ver en fisiología, lo volvemos a ver en farmacología. Entonces, estos 2 sistemas no dejan dormir a los estudiantes y son importantísimos
porque está en todo el sistema fisiológico, anatómico y entra también para entender la clínica y la cirugía, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo parasimpático era cráneo sacro. Entonces fíjense, cráneo aquí sale por los nervios craneales, tercer par, séptimo par, noveno par, décimo primer par, dodécimo par. Entonces fíjense que a través de los pares craneanos el parasimpático inerva la parte craneal. Por eso se dice que el parasimpático es cráneo y sacro. Y en la parte sacra, fíjense, aquí está la metámera de la parte sacra y va a inervar la parte gastrointestinal final, o sea, el intestino grueso, la vejiga y la parte genitourinaria. Es lo que va a inervar la parte sacra del sistema parasimpático. Y luego tenemos el sistema simpático, fíjense que es toracolumbar. Entonces aquí está la metámera de la parte torácica a la parte lumbar. Y aquí salen y hacen sinapsis en varios ganglios, que ya lo vamos a ver. Dice, el parasimpático craneal está representado por los nervios vagos que inervan esófago, estómago, páncreas, primera mitad del intestino grueso. El sacro se origina en la sacra 1, sacra 2 y sacra 3 y sacra 4 de la médula espinal y pasa por los nervios pélvicos hacia la mitad distal del intestino grueso. Las neuronas postganglionares están localizadas en los plexos mientéricos y submucosos. Su estimulación produce un aumento general de la actividad del sistema digestivo. Era lo que habíamos visto. Todo este sistema nervioso autónomo se conecta al sistema gastrointestinal, a los plexos de Meissner y de Auerbach, y es el que va a comandar el peristaltismo, las secreciones y toda esa actividad, toda esa motilidad del intestino, del sistema gastrointestinal. Vamos a seguir. Aquí seguimos con la inervación simpática. Entonces, fíjense que la inervación simpática yo les decía que era toracolumbar. Acá vamos a leer. Se origina en la médula entre la T5, o sea, torácica 5, y la L2. O sea, en ese rango de la columna vertebral salen las raíces nerviosas de la inervación simpática, entre T5 y L2. Esas son las metámeras. Las fibras preganglionares entran en la cadena simpática y llegan hasta los ganglios periféricos, celíaco, mesentérico, donde están las neuronas postganglionares. Entonces, fíjense aquí en el dibujo, de aquí de esta T5 y L2 van a salir las fibras preganglionares y van a hacer la primera sinapsis en los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Y de ahí recién pasan para los plexos de Meissner y Auerbach. Sigamos. Reflejo gastrointestinal. Entonces tenemos algunos reflejos importantes, como el reflejo que integra por completo en el sistema nervioso autónomo. Entonces hay reflejos que se integran en el sistema nervioso autónomo. Regulan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones del mezclado y efectos inhibidores locales. Entonces, esos son reflejos, uno de los primeros reflejos gastrointestinales, que van a regular secreción, peristaltismo y mezcla. Segundo, reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo, como el reflejo gastrocólico, enterogástrico e ileocólico. Fíjense que este reflejo gastrocólico es muy conocido. Hay personas que después que terminan de comer, de almorzar o de cenar, inmediatamente van al baño. ¿Qué quiere decir? Ese es un reflejo gastrocólico. O sea, al comer comida se llena el estómago, se distienden las paredes del estómago y rápidamente viene una sensación de querer defecar. Entonces, ese es debido a este reflejo gastrocólico. Hay también el enterogástrico y el ileocólico, que son reflejos parecidos. Tercero, reflejos que van desde el intestino hasta la médula y tronco encefálico, volviendo luego al tubo digestivo. Entonces, fíjense que estos reflejos ya van hasta el sistema nervioso central superior y de ahí vuelven. Esos son reflejos que se encargan de regular la actividad motora y secretora del tubo gastrointestinal, los reflejos dolorosos y los reflejos de la defecación. Entonces, fíjense, el reflejo de la defecación, los reflejos dolorosos y los reflejos que regulan la actividad motora y secretora del intestino se integra en el sistema nervioso central superior, es decir,
corteza, bulbo, es decir, tronco cerebral, etc. Sigamos. Aquí va a haber motilidad del sistema gastrointestinal, motilidad gástrica. La motilidad del estómago tiene tres objetivos principales. Primero, permitir que el estómago pueda realizar su función de reservorio de alimentos. Dos, disminuir el tamaño de las partículas de alimento y mezclado con las secreciones gástricas para permitir la digestión química. Tres, vaciar el contenido gástrico hacia el intestino delgado de forma progresiva y controlada para facilitar los procesos digestivos intestinales. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo la motilidad gástrica. ¿Para qué se mueve el estómago? El estómago se mueve para triturar los alimentos, es decir, volverlo partículas más pequeñas, mezclar el bolo alimenticio y después de mezclado, vaciarlo ahí a través del píloro, lo vacía en la primera porción del duodeno. Entonces, esas son las tres principales funciones de la motilidad del estómago. Primero, mezcla. Segundo, trituración de los alimentos. Tercero, expulsión de ese alimento ya más o menos mezclado y triturado, lo hace pasar por el píloro a la primera porción del duodeno y ahí ya sigue por el intestino delgado. Sigamos ahora. Control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Entonces aquí vamos a ver la primera hormona que está en el sistema gastrointestinal que se llama colecistoquinina. Fíjense que esta hormona llamada colecistoquinina es secretada por las células I de la mucosa del duodeno y yeyuno. Fíjense que las palabras clave se las vuelvo a poner con otro tipo de color para facilitarle el aprendizaje y la memorización. Entonces, la colecistoquinina es una hormona secretada por la célula I de la mucosa del duodeno y yeyuno, en presencia de productos de degradación de la grasa como ácidos grasos y monoglicéridos. Aumenta la motilidad de la vesícula biliar para que expulse más bilis al intestino delgado para facilitar la emulsión, la digestión y la absorción de la grasa. Inhibe la motilidad gástrica de forma moderada. Entonces, ahí está todas las acciones que produce la colecistoquinina. La hormona colecistoquinina se produce por la célula I del duodeno y yeyuno, en presencia de metabolitos de la degradación de los productos grasos. O sea, si usted come una feijoada, se come una pataca, etcétera, con mucha grasa, automáticamente cuando llega esa grasa al estómago, se estimula el duodeno y el yeyuno, la célula I, para que produzcan esta hormona llamada colecistoquinina. Y esta hormona colecistoquinina, su función es contraer la vesícula y mandar la bilis al intestino para que pueda digerir la grasa. Entonces, las grasas son imposibles de digerir si no hay la presencia de bilis. La bilis hace la saponificación de la grasa. ¿Qué quiere decir? Es como cuando usted lava unos platos y la grasa, si pone la esponja así con agua nomás, el plato queda medio sucio. Ahora, si usted le pone un detergente como el hipoclorito de sodio, que es un emulsionante, es decir, lo va a limpiar todo. Es igualito. Es decir, la bilis hace que todo ese componente graso se pueda digerir gracias a este producto llamado bilis, que es producido por el hígado, almacenado en la vesícula, y al contraerse la vesícula es mandado para el intestino para que ayude a digerir la grasa. Entonces la bilis lo que hace es emulsionar la grasa, digerir la grasa y favorecer la absorción de la grasa en el tubo intestinal. Sigamos. Segunda hormona, secretina. La secretina es producida por las células S de la mucosa del duodeno. Fíjense que aquí es solamente del duodeno, ya no es duodeno y yeyuno como era la colecistoquinina. Secretina, entonces producida por las células S de la mucosa del duodeno, que se libera como respuesta al jugo gástrico ácido, que se vacía el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee también un ligero efecto inhibidor sobre la motilidad de la mayor parte del tubo digestivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes han escuchado la palabra esa quimoácido. Quimoácido es esa masa de alimento molida, triturada y llena de enzimas del estómago que pasa por el duodeno a la primera porción, que pasa por el píloro a la primera porción del duodeno. Ese llamado quimoácido. Esa acidez de ese quimo es el que estimula
para que se produzca esta hormona llamada secretina por la mucosa del duodeno. Entonces, esta secretina se vacía en el duodeno procedente del estómago a través del píloro. Posee también un ligero efecto inhibidor sobre la motilidad, la mayor parte del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa secretina. Sigamos. Péptido inhibidor gástrico. Se secreta en la parte alta del intestino como respuesta a los aminoácidos, ácidos grasos y en menor medida a los hidratos de carbono. Fíjense ya que este péptido inhibidor gástrico, es decir, se excreta con la presencia de metabolitos de los hidratos de carbono, metabolitos de la grasa, metabolitos de la proteína. Entonces, cualquier tipo de esos metabolitos que aparezcan ahí en el intestino delgado estimula para que el intestino delgado produzca este péptido inhibidor gástrico. O sea, se produce en el estómago y automáticamente pasa al intestino para digerir la grasa, los hidratos de carbono y la proteína. También tiene un leve efecto inhibidor sobre la actividad motora del estómago. Fíjense que todas ellas, la colecitoquinina, la secretina y este péptido inhibidor gástrico, todos ellos tienen una actividad motora inhibidora del estómago, o sea, hacen que el estómago se contraiga menos. ¿Por qué? Para darle tiempo a ser digerido todos esos productos que están pasando del estómago al intestino. O sea, son productos derivados de la proteína, derivados de la grasa, derivados de los hidratos de carbono, que necesitan ser, es decir, procesado y ponerlo a punto final para ser absorbido. Y eso se hace junto con todos esos jugos digestivos, la colecitoquinina, la secretina, este péptido inhibidor gástrico, hace que todos esos elementos que vienen del metabolismo de los hidratos de carbono, de la grasa y la proteína, puedan ser absorbidos ahí en la parte intestinal, o sea, duodeno, yeyuno e ileo, ¿no? Sigamos, fisiología gastrointestinal, vamos a ver aquí que dice generalidades. Bueno, aquí vamos a ver transferencia de nutrientes, o sea, cuáles son las funciones, esto rápidamente, del aparato digestivo. Transferencia de nutrientes, agua y electrolitos. Entonces, el aparato digestivo transfiere nutrientes, transfiere agua y transfiere electrolitos. 2. Mantenimiento de energía para funciones corporales y elementos para reparación. Entonces, lógicamente, si ahí se produce la proteína, o sea, se degradan las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, de ahí, de todos esos elementos metabólicos, el cuerpo va a sacar su energía para poder funcionar. Funciones del aparato digestivo. Función digestiva, 1. Obtención de nutrientes a partir de los alimentos. Entonces, esta es la primera función, fíjense. Agarra los hidratos de carbono y lo transforma hasta aminoácidos. Agarra agarra los hidratos de carbono y los transforma hasta monosacáridos y ahí los absorbe. Después agarra la proteína y lo transforma hasta aminoácidos y ahí los absorbe. Después agarra la grasa, que son grasas múltiples, y los transforma hasta ácidos grasos y ahí los absorbe. Entonces, segunda función, defensiva. Barrera física de protección frente a patógenos y mantenimiento del medio interno. Lógicamente, ustedes saben que en el estómago hay un pH de 5, es decir, hay una acidez tremenda. Entonces, si por casualidad en el alimento viene alguna bacteria, no va a poder aguantar ese pH tan bajo, que puede llegar hasta 3 a veces de pH, pero normalmente está alrededor de 5, y va a ser destruido. Entonces, esa es una función defensiva del aparato digestivo, ese pH bajo, bien ácido que tiene en el estómago. Y la función endocrina, que van a ver ustedes que hay hormonas que se producen en el tubo digestivo y que ayudan a absorber los alimentos. Aquí el tubo digestivo, entonces cada vez que yo clico en mi mouse va a aparecer, fíjense, un esfínter en todo lo largo del tubo digestivo. Vamos a ver, primer clicado, ¿qué aparece? Entonces aparece aquí vesícula biliar y páncreas. Aquí está el páncreas, aquí está la vesícula biliar. Voy a clicar de nuevo. Ahí aparece esfínter esofágico superior. Fíjense, donde termina la parte de la tráquea, ahí arriba del esófago, la parte superior, ahí está el esfínter esofágico superior.
Voy a explicar de nuevo. Aquí aparece el esfínter esofágico inferior, aquí donde termina el esófago y comienza el estómago. Ahí está el segundo esfínter esofágico inferior. Vamos a ver el próximo. Aquí está, esfínter pilórico, donde termina el estómago y comienza el duodeno, ahí está el píloro. Vamos a hacer de nuevo. Aquí tenemos el esfínter ileocecal, donde termina el íleo y comienza ya el intestino grueso, donde está el ciego, pero lo llama ileocecal, donde termina el íleo y comienza ya el colon ascendente. Aquí está el ciego, aquí está el apéndice, aquí tenemos el esfínter ileocecal, ¿no? Y luego el esfínter anal interno y externo. Hemos visto que vamos a ver después más adelante, el esfínter anal interno es involuntario. Usted no lo puede cerrar ni abrir. Y el esfínter anal externo es voluntario. O sea, usted voluntariamente puede abrirlo o cerrarlo para que salga la materia fecal. Muy bien. Aquí también tenemos la función digestiva. Fíjense que es como un proceso sistémico. Por acá, por ejemplo, es la boca. Aquí tenemos este comienzo, fíjense mi apuntador. Aquí tenemos la boca y aquí tenemos el ano. Entonces, el alimento entra por la boca, fíjense ustedes, el esófago, aquí en el estómago se mezcla, se tritura, se junta con el tubo digestivo y después ya ese bolo alimenticio ultrapasa el esfínter pilórico y ya se llama quimoácido. En este quimoácido recibe entonces todas esas secreciones del páncreas, del duodeno, del intestino, del yeyuno, del ilio. Y aquí en todo eso metraje que tiene el intestino delgado se produce la absorción de los elementos nutrientes para alimentar el organismo. Y después aquí el intestino grueso se absorbe más agua, se va solidificando la materia fecal, se hace pastosa y bueno, ya sale la materia fecal, aquí las heces por el ano. Entonces este es un esquema para ver cómo se hace el procesamiento de la digestión en el intestino, en el tubo intestinal. Aquí tenemos digestión, fíjense, otro clic. Aquí tenemos secreción de la hormona digestiva, ahí tenemos la absorción. Luego tenemos la actividad motora que va a permear, que es el peristaltismo. Ya vamos a ver ahorita, hay ondas motoras de mezcla y hay ondas motoras de avance. O sea, las ondas motores que hacen avanzar el bolo alimenticio, sentido boca-ano, son ondas peristálticas. Pero también hay unas ondas de mezcla que lo que hacen es mezclar el alimento en el tubo digestivo. Ya vamos a ver. Entonces, esto aquí es lo mismo, ya lo hemos visto. Aquí, actividad motora del aparato digestivo. Entonces, vamos a ver, fíjense, principios generales de la motilidad gastrointestinal. A la izquierda tenemos, fíjense aquí, un corte de una asa intestinal con sus 3 capas. Tenemos la capa más interna, que es la mucosa, la verdad, del tubo digestivo. La capa media, que es la muscular, está formada por fibras circulares y de músculo liso. Y la capa más externa, que es la serosa, ¿no es verdad? Muy bien, dice, de fuera hacia adentro, serosa, capa muscular longitudinal, capa muscular circular, submucosa, mucosa, muscular y mucosae, que se escribe y se pronuncia mucose, muscular y mucose. Pero siempre los alumnos dicen muscular y mucosae, ¿no? Pero si fuera para aprender para pronunciar correctamente el latín, la terminación AE se pronuncia como E. Muy bien, entonces ese es un corte del tubo digestivo. Vamos a seguir. Aquí tenemos elementos de la parte motora. A ver, aquí me está atrapallando eso. Aquí está. Elementos de la pared. Aquí está. Elementos de que me estaba tapando eso. Elementos de la pared del tubo implicados en la actividad motora. Ese es el título. Entonces, fíjense que en la actividad motora del tubo digestivo, ¿qué elementos hay? Sistema nervioso, después tenemos, fíjense acá, músculo liso circular, y después tenemos la mucosa. Muy bien, vamos a la próxima. Aquí vamos a ver para qué sirve la actividad motora, esta interrogación. Sirve, primero, para hacer progresar el alimento a lo largo del tubo digestivo, que es el peristaltismo. Segundo, almacenamiento del contenido. El contenido se va almacenando también.
Tercero, trituración. Cuarto, mezcla. Y quinto, exposición del contenido para la absorción. Entonces, todo lo que hemos visto, o sea, el alimento en el estómago ya se mezcla, se tritura, se lo hace avanzar hasta el píloro, se lo expulsa al duodeno y va avanzando por el duodeno con los jugos digestivos, se va digiriendo, se va absorbiendo, etcétera, y va avanzando sentido ano, el sentido boca-ano, ¿no? Hasta que sale la materia fecal. La actividad motora del tubo digestivo presenta diferentes patrones de contracción. Eso es lo que vamos a ver ahorita, los patrones de contracción del peristaltismo intestinal. Vamos a ver, los patrones de contracción son contracciones peristálticas, que son las que hacen avanzar la materia alimenticia sentido boca-ano, y dos contracciones segmentarias, que lo que hacen es mezclar ese alimento que está avanzando desde la boca hasta el ano. ¿Ya? Muy bien. Y el hilo fisiológico que vamos a ver. Ahora vamos a ver las contracciones peristálticas. Peristaltismo es la propulsión organizada de material a distancia variable de la luz intestinal. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una figurita con High Technology que les voy a mostrar cómo es la contracción intestinal peristáltica de avance y cómo es la de mezcla. Fíjense que aquí tenemos un segmento del tubo digestivo. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí, fíjense, está pasando el bolo alimenticio. Dentro, fíjense, está avanzando, avanza el alimento. Entonces ahí está. Fíjense, estas son contracciones peristálticas. Fíjense cómo ese segmento del tubo digestivo tiene el peristaltismo y hace avanzar el bolo alimenticio sentido boca-ano. Esas son contracciones peristálticas. Aquí dice peristaltismo es la propulsión organizada de material a distancia variable dentro de la luz intestinal. Entonces, que se le grabe esta contracción peristáltica. Vamos a ver las contracciones de mezcla del tubo digestivo. A ver, entonces vamos a ver otras que son de mezcla. Las contracciones segmentarias sirven para mezclar el contenido luminal. Entonces, fíjense, esa es contracción de mezcla. Fíjense qué diferencia con la otra. ¿Ya? Esas son contracciones intestinales para mezclar el contenido. Esas son contracciones intestinales. Fíjense qué diferente que era con las otras. Ahí está mezclando el bolo alimenticio, el quimo ácido. Fíjense la otra. Esa es la de peristaltismo, esa es la de avance, la que va hacia avanzar el bolo alimenticio sentido boca-ano, ¿no? Son bien diferentes entonces. Ese es el peristaltismo propio que hace avanzar el alimento. Y el otro, esta es la de mezcla. Fíjense, esa es la de mezcla. Esa es la de mezcla. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya he dado para ver eso. Entonces aquí es un hilio. Cuando se paraliza el intestino porque hay una obstrucción o es un hilio paralítico, por ejemplo, cuando usted recibe una anestesia general, lo operan de algo, generalmente la anestesia general produce un hilio paralítico, es decir, se paraliza el peristaltismo intestinal durante 24 o 48 horas. Por eso es que los pacientes no van al baño en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un silencio abdominal, se paraliza el intestino. Ese es un hilio paralítico, es decir, llamémoslo fisiológico, es decir, medicamentoso, por efecto de la anestesia. Pero hay otros hilos paralíticos que se producen cuando hay un tumor que obstruye el intestino, lo tapa, entonces el intestino primero aumenta el peristaltismo queriendo vencer ese obstáculo, pero llega un momento que no lo puede vencer, se agota y se para. Entonces ahí hay un hilo paralítico patológico por obstrucción intestinal. Entonces, fíjense que yo cada vez le inculco conceptos ya clínicos después que vemos una parte de la fisiología. Entonces, fíjense que lo patológico en esta parte de la fisiología que estamos viendo del movimiento intestinal es el hilo paralítico, pero el hilo paralítico patológico por obstrucción intestinal. Pero hay otro hilo paralítico, como le digo, que es de origen medicamentoso, que es los pacientes que han tenido una cirugía general y por efecto de la anestesia general
hay un silencio abdominal, separa el intestino durante 24 a 48 horas y este paciente no va al baño. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber de la parte de intestino 1. Adelante, si hay una preguntita, porque yo tengo que salir rajando ahorita. Tengo que tomar un examen final. Tengo media hora para llegar a las 11 de la... Yo demoro más o menos media hora de mi casa hasta la universidad, así que voy a tener que salir rajando. Pero si tienen una preguntita, rápidamente, adelante, lo yo. Disculpe, doctor, ¿el segundo parcial para qué fecha quedaría? ¿Cómo dice? ¿Para qué fecha quedaría el segundo parcial? Por eso, ahorita, por ejemplo, esta es la primera diapositiva de digestivo. Ya los grupos ya tienen la primera. Yo mañana le voy a dar la primera al grupo F. Después el día jueves doy la segunda al D y la segunda al F. Y ya me quedarían solamente dos clases. Quedaríamos toda la otra semana siguiente. Entonces, hasta el día 15 ya está el temario completo. Entonces, yo voy a ver ahí, terminó el día 15, uno o 2 días después, ya yo le marco el parcial, porque estamos, es decir, esta materia es larga, o sea, ya muchas otras materias ya van a tener, etcétera, etcétera. Nosotros todavía estamos peleando para terminar el temario del segundo parcial. Entonces, después del jueves, después del día jueves de la semana que viene, ahí ya yo les voy a marcar el segundo parcial. Puede ser viernes, sábado, domingo, no sé. Es bien probable que sea un día sábado, más o menos. ¿Ya? No sé qué fecha es. A ver, vamos a ver ahorita un ratito, vamos a ver en el calendario para no estar... Va a ser por la plataforma no parcial, disculpe. ¿Cómo? Va a ser por la plataforma igual al segundo parcial. Claro, va a ser porque hay mucha gente, ¿no? Gran puta, yo necesitaría, pues tengo más de 300 alumnos en los dos grupos. Imagínense, ya estar medio año tomando examen de 20 y 30, porque puede meter mucho al aula, ¿no? Por la medida de bioseguridad. Pero usted está chocho la vida, ¿no? Porque aparentemente es un examen grupal, ¿no? ¿Ya? Pero es bien largo, ¿ah? Así que no se confíen nomás porque hay que saber. A ver, vamos a ver entonces ahora julio. Estamos a 4 de julio. El otro 4 de julio, 11, 12 es martes, jueves 14. Viernes 15, sábado 16. Sábado 16. El sábado 16, ¿qué prefieren, sábado o domingo? Para mí es lo mismo. Domingo, doctor. Domingo, doctor. Domingo, doctor, sí. No sabes qué, a veces mi problema, ¿sabes qué? Los días domingos a veces agarran la plataforma para hacerle mantenimiento y puta, nadie da razón y a veces aprovechan ese día de fin de semana, ¿no? Y sin embargo el día sábado hay más, no sé, todavía es un día hábil, ¿no? Por lo menos hasta la mitad del día hay donde acudir, todo funciona, los wifi, etcétera, etcétera, ¿no? El domingo uno está medio vendido ahí, le aparece un problema técnico y no hay a dónde, es decir, acudir, ¿no? Creo yo, ¿no? Lunes que sea. No, está bien, doctor. Bueno, pues ya ustedes también, ya ustedes se pasan, pues. Va a ser el sábado, aquí no hay diálogo, va a ser el día sábado, yo termino el día jueves, viernes y sábado, usted ya tiene que estar preparado, pues no va ya tiene que estar sabiendo la materia. Es decir, lo que tiene que estudiar es el último tema nomás. Pues ¿cuántas veces o sea, hace 3 meses que estamos diciendo, va a ser este día, va a ser después, tienen pues que ir estudiando. Si no, se van a perder toda la materia en un día. ¿Ah? Entonces, como les digo, yo tengo que también ya comenzar a avanzar la parte que falta, porque ya estamos después viene fin julio, agosto, septiembre. En octubre ya hay que comenzar otra vez a dar el tercer parcial, hay que tomar el final práctico, el final teórico, la segunda instancia. Entonces no es así, pues. ¿No? Entonces, quedamos así, día sábado, nos vemos, pues yo tengo que salir. Chao, chao. Gracias, doctor. Recording stopped.